vez que tenemos que cambiar nuestra vida o que transformamos nuestra realidad debido a que perdimos a alguien o algo, atravesamos por un duelo. Esto quiere decir que enfrentamos duelos toda nuestra vida. Aquí la pregunta es, ¿qué tan bien los enfrentas? ¿Lo haces de la manera adecuada o estás sufriendo de más? Hola a todos, bienvenidos de vuelta a este podcast de Emotional Wellness. El día de hoy quiero hablarles de un tema pues que no es tan feliz como ya pudieron escuchar, que es todo esto de los duelos. Siéndoles bien sincera, iba a hablar de los duelos debido a lo relacionado que está pues con todo esto del suicidio y que el pasado 10 de septiembre fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hice un reel sobre esto, si no lo has visto te invito a que vayas y lo veas. Todo esto del suicidio es un tema muy importante, es un fenómeno grave a nivel mundial en el cual debemos de estar atentos, debemos de saber qué sucede y debemos de estar también atentos pues a las señales. Te invito a que veas este reel y a que leas, a que preguntes, a que investigues toda esta información sobre el suicidio. Sin embargo, decidí, porque considero que es mucho mejor, hablarles primero que nada de todo lo que es un duelo. No solamente en el suicidio, sino en un duelo cuando perdemos algún familiar por cualquier otra razón, por alguna enfermedad física de otro tipo, cuando terminamos una relación también atravesamos por un duelo, incluso cuando perdemos algún objeto que tiene algún vínculo especial hacia nosotros o que cambiamos de etapa de la vida, por ejemplo, cuando cambiamos de la primaria hacia la secundaria. Ahí estamos perdiendo nuestros amigos, nuestra rutina, incluso la manera en la que estudiamos, ¿no? Y la estamos cambiando por una nueva. Es una pérdida y hay un duelo. Hay, sin embargo, duelos que son como muy fáciles de superar. Obviamente va dependiendo del vínculo que tenías con ese algo o con esa persona. Si es un vínculo muy grande, pues es un duelo mucho más importante. Si es un vínculo más pequeño o menos personal, el duelo se enfrenta mucho más fácil. Sin embargo, cuando los vínculos o cuando los duelos son duelos muy importantes, hay gente que los pasa de una manera muy fácil. Los vive y los supera y llega a la etapa de la aceptación, que es a la etapa que todos queremos llegar, en la cual volvemos a ser felices. Pero hay gente que no, que se queda estancada en alguna de las etapas del duelo o se queda con los sentimientos de tristeza profunda o enojados o algo que los hace sufrir y que no los hace disfrutar de su vida como sería lo adecuado, como todos quisiéramos, porque al final de cuentas estamos en la vida para disfrutarla y queremos sentirnos bien. Aquí en este video, en este podcast del día de hoy, episodio de podcast del día de hoy, te quiero platicar qué es lo que se tiene que hacer para poder lograr tener un duelo sano, un duelo normal, para poder llegar a esta etapa de la aceptación. Para esto tengo que platicar qué es un duelo y cuáles son las etapas. Te las voy a decir muy rapidito y me voy a concentrar hasta la última etapa y te voy a decir cómo hacerlo. La primera etapa del duelo es la etapa de la negación. La etapa de la negación es cuando obviamente estamos pues negando, vaya la redundancia, que la cosa está sucediendo, que se nos perdió la cosa, que estamos perdiendo al familiar, ya sea que tiene una enfermedad, que se murió, lo que sea. Podemos presentarlo con frases como no puedo creerlo, no es verdad, con acciones como llevar a nuestro familiar al doctor, o no al doctor, sino con varios doctores para tener varios diagnósticos. Se nos perdió un objeto y buscarlo por todos lados y volverlo a buscar en los mismos lados. También se puede presentar como un shock en el cual no hago nada y estoy así como, estoy en shock. Aplazo mis sentimientos porque estoy en una negación. Esta etapa, cuando se tiene, es también muy fácil de identificar. Sin embargo, a veces como que pasa muy rápido o es más difícil, puesto que la realidad es tan grande que la persona no puede negarlo. La realidad que sucede es tan pero tan grande que no te permite darte un tiempo determinado para la negación. Simplemente no puedes creerlo, pero ya tienes que seguir a la siguiente. Ya tienes que seguir actuando. No tienes como tiempo necesario para expresar tus emociones.
La etapa número 2 es la etapa de la ira. Es ese momento de la pérdida en la cual estamos enojados y queremos culpabilizar a todos y a todo y a todo lo que sea posible culpar por nuestra pérdida. Si es, por ejemplo, la muerte de algún familiar, vamos a culpar a los doctores que no lo curaron, a la sociedad que no creó el medicamento, a Dios o a lo que sea en lo que tú creas porque se lo llevó. Incluso te puedes llegar a culpabilizar, a tú mismo culparte, pues, a decir es que no lo llevé, no lo atendí, no tenía el dinero para pagar. Aquí estamos enojados y estamos desahogando nuestro enojo. Me es muy importante decirte en esta etapa, pero es para todas las etapas. Muchas veces cuando vemos una persona en duelo, nos parece ridículo la manera en la cual lo está presentando. No importa si está muy enojada, no importa si está muy pasiva, no importa si está culpando algo que te puede parecer completamente ridículo. Es la manera que tiene esa persona de sacar su dolor y es una manera necesaria que tiene la mente o el cuerpo para poder superar esa etapa y en algún momento llegar a superar ese duelo, a superar esa pérdida. Así que cuando veas a alguien en cualquier etapa expresando sus sentimientos, por favor, permíteselo y no lo juzgues. La etapa número 3 es la etapa de la negociación. En esta etapa, la pregunta predominante es ¿qué hubiera pasado si? ¿O cómo habría sido si? En esta etapa estamos tratando de negociar con nosotros mismos la posibilidad de que hicimos todo lo posible para podernos quedar con esa persona o con esa cosa, para no perderla. Entonces nos convencemos a nosotros mismos, buscamos todas las posibilidades para convencernos de que hicimos todo lo posible. La etapa número 4 es la etapa de la tristeza profunda. En esta etapa ya no hay ira, ya no hay negación, ya sabes qué está pasando, ya no estás enojado, ya negociaste, ya te diste cuenta que no pudiste hacer nada y simplemente te invade una tristeza. Hay un vacío, hay una desolación, hay esa sensación de que nunca vas a salir adelante, esa sensación de que es lo peor que te pudo haber pasado, en el caso de que sea un duelo muy importante, pues, esa sensación de que nunca va a volver a ser lo mismo. Uno de los ejemplos que te puedo dar es, hay una ruptura amorosa y primero se da obviamente la negación, no me va a volver a hablar, no te habla y entonces te enojas. Y luego de que te enojas como que empiezas a negociar y ¿qué hubiera pasado si no nos hubiéramos peleado? ¿Qué hubiera pasado si tal vez, no sé, hubiera ido a esta cita, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello? Y después como que le decimos, cuando ya te cae el 20, empieza la tristeza y sientes que nunca te vas a volver a enamorar, sientes que nunca lo vas a superar. Pero sin embargo, esta etapa también pasa. En esta etapa también se presenta algo que se llama resignación, en el cual poco a poco la tristeza se va disminuyendo y vamos resignando, vas entendiendo que pues ya pasó y tengo que seguir mi vida y tengo que hacer mi vida sin esa persona o sin esa cosa y se va haciendo un proceso. Pero la resignación no es la aceptación. En la resignación seguimos en la etapa de la tristeza porque hacemos nuestra vida pero seguimos tristes. Sabes que tienes que comer y comes porque aunque no esté la persona te tienes que alimentar. Pero cuando comes extrañas a la persona y te sientes triste y lloras. Eso es la etapa de la tristeza. Y por último, la etapa en la que te digo que me quiero concentrar es la etapa de la aceptación. Esta etapa de la aceptación es cuando ya superaste el duelo, cuando podemos decir que tu duelo ya no es un duelo abierto, pues que ya la herida no está abierta. En la etapa de la aceptación aceptamos otra vez que la persona ya no está, que la cosa ya no va a regresar, que nada va a volver a ser como era antes. Ya te resignaste y ahora empiezas a vivir tu nueva vida feliz. Empiezas a disfrutarla. Le empiezas a ver los aspectos positivos a esa nueva vida. Y esto no quiere decir que dejas de la nada de querer a la persona o a la cosa o que ya no la aprecias o que ya no la extrañas. Quiere decir simplemente que ya superaste esa etapa y que ya eres feliz. Si la quieres, si la extrañas, si te gustaría estar con ella, pero puedes disfrutar de la vida, puedes disfrutar de la felicidad y ya encuentras los puntos buenos de tu nueva vida. No los puntos buenos de que se haya muerto la persona, no los puntos buenos de que hayas perdido la cosa, pero los puntos buenos que tiene tu nueva vida.
Esta es la etapa en la que queremos llegar y la pregunta pues es, ¿cómo le hago para poder aceptar la pérdida de alguien? ¿Cómo le hago para poder superar ese duelo? La respuesta se basa en dos cosas. La primera, y como te lo he mencionado, no solo en este podcast, no solo en este episodio, sino en todos los demás, hay que expresar nuestras emociones conforme las vayamos sintiendo. Sí, de manera asertiva, sí hay que manejarlas, sí hay que regularlas, pero hay que saber expresarlas, nunca evitarlas. Si evitamos nuestras emociones y, por ejemplo, en el caso de una pérdida de algo, de algún objeto, decimos no estoy triste y realmente sí lo estás, lo único que haces es evitarlas y bloquearlas y alargas ese duelo y entonces se vuelve un duelo complicado. Entonces lo primero que tienes que hacer es expresar tus emociones. Y lo segundo, y que va de la mano, no debes de hacer una sin la otra, es cambiar esos vínculos que tienes, transformarlos a la vida que tienes el día de hoy. Cuando muere una persona, cuando pierdes una persona, ya sea por una relación, por lo que sea, o que pierdes una cosa, un objeto, que perdiste eso que estaba vinculado a ti personalmente, sentimos que ya nunca va a estar con nosotros. Y eso es verdad y tenemos que aceptarlo. Pero al mismo tiempo debemos de comprender que aunque ya no esté con nosotros, está dentro de nosotros. Y no me refiero a que está dentro de nosotros como en el alma, sino a que está dentro de nosotros en todo el aprendizaje que nos dejó. Ya sabes que todo lo que vives, que todo lo que dices, que todo lo que haces te llena de experiencias. Y todas esas experiencias te hacen la persona que eres tú el día de hoy. Cuando perdemos a alguien o que perdemos algo, aunque esa cosa o esa persona ya no está en físico con nosotros, todo eso aprendido sigue dentro de nosotros y nada ni nadie nos lo puede quitar. Absolutamente nada ni nadie. Lo que tenemos que hacer es transformar ese vínculo que teníamos en tu nueva vida hoy. Te pongo un ejemplo para que quede muy claro. A lo mejor se te murió un familiar y tenías un vínculo muy cercano con esa persona y algo que te encantaba de esa persona era que hacía las fiestas mucho más interesantes, mucho más entretenidas. Una manera de honrar a esa persona, de demostrar que quieres a la persona, pero al mismo tiempo de aceptar y de transformar ese vínculo a tu realidad, es disfrutar de las fiestas y a lo mejor hacer tus fiestas un poco más entretenidas. Ya no estás llorando por la persona, ya no estás sufriendo por la persona, ya no estás enojado. Simplemente estás amando a la persona de una manera diferente. Tal vez ya no la puedes abrazar, tal vez ya no lo puedes tener, ya no lo puedes oler, pero demuestras tu amor de una manera diferente. Hasta que no comprendemos y hasta que no entendemos estas dos situaciones, que ya no puedo hacer nada para que la vida regrese y que sea como antes y que tengo que disfrutar mi vida como es ahora, no podemos transformar este vínculo. Y transformar este vínculo obviamente requiere de mucho trabajo, obviamente requiere de haber expresado todas tus emociones y es un proceso en el cual a veces se hace como de manera automática y a veces lo podemos hacer como de una manera un poco más consciente y decir simplemente, ok, sabes que yo apreciaba a la persona y la voy a honrar haciendo esto ahora en mi vida. No tiene que ser que hagas algo. Incluso puede ser el simple hecho de saber que eres la persona que eres ahora gracias a los aprendizajes que te dejó ese objeto, los aprendizajes que te dejó esa pérdida. Y no la pérdida en sí, la cosa. El hacernos conscientes de eso te hace, el aceptar, te hace cambiar el vínculo de manera así automática, sin mucho trabajo, y te hace aceptar la situación. Y el aceptarlo te lleva pues a disfrutar tu vida y te lleva a ser feliz nuevamente. Quiero aprovechar esta parte como para romper un mito que es sumamente grande y que he escuchado muchísimas veces, que es las personas que sufren más tiempo es porque querían más. En algún momento escuché a alguna persona decir, ay, es que ese novio me quería muchísimo y sufrió por mí durante años. No es verdad. No porque haya sufrido por ti durante años, no porque tú estés sufriendo por alguien durante años, quiere decir que lo quieras más. Es simplemente un reflejo de que estás o está esa persona teniendo un duelo complicado, teniendo un duelo no superado. Y es un reflejo de que no está aceptando la realidad, no del amor que le tienes a esa persona. Te lo digo y quiero romper este mito porque está muy romantizado esto del sufrimiento y está muy romantizado todo esto de los duelos.
Generalmente nada más ponemos atención en los duelos por pérdidas familiares, especialmente cuando son muy trágicas como esto de los del suicidio o que son por accidentes. Ahí prestamos mucha atención. Pero cuando son duelos menos importantes socialmente, prestamos menos atención. Y a veces son los que más te hacen así como por dentro, que te destruyen por dentro, y que más debemos de prestar atención para no terminar en tanto sufrimiento que se desarrolle depresión, y de la depresión un suicidio. Así que te invito a que no lo romantices. Un duelo máximo debe de durar 12 meses. Un duelo de los más importantes que tengas en tu vida para una persona adulta. Máximo 12 meses con todas las etapas. Si ya estás en el mes 12 y sigues atorado en alguna etapa, quiere decir que necesitas ir al psicólogo, que necesitas ir al psiquiatra, porque necesitas alguna ayuda extra para poder superar o para que tu duelo no sea complicado. Y para un niño, eso es para un adulto, y para un niño máximo 6 meses. Recuerden que para los niños, si ustedes también fueron niños así como todos, el tiempo como que pasa más rápido. Para un niño 6 meses y para el adulto 12 meses. Así que si han pasado más de 12 meses y conoces a alguien que no lo está superando, conoces a alguien que ya no está feliz y que no está disfrutando de la vida, vayan al psicólogo, busquen ayuda. Así que ya sabes, en resumen, tienes que pasar por 5 etapas, que es la negación, la ira, la negociación, la tristeza y por último la aceptación. Aprendiste también que la resignación no es lo mismo que la aceptación. En la resignación seguimos tristes, en la aceptación nos sentimos felices y disfrutamos de nuestra vida. En la aceptación ya tenemos bienestar emocional. Y la manera de lograr la aceptación es transformando nuestros vínculos. No importa qué vínculo tengas, si es con una persona o si es con un objeto o si es con una situación. Simplemente debes de transformarlos y entender que todo el aprendizaje y todo lo que dejó eso sigue dentro de ti y que lo puedes utilizar ahora en tu nueva vida. Es simplemente adaptar ese vínculo a tu nueva vida. El expresar tus emociones, el hacer de manera consciente esto de transformar tus vínculos y llegar a la aceptación y estar cuidando cada etapa del duelo, te va a ayudar a salir adelante, te va a ayudar a superarlo. Al final de cuentas, al superar el duelo, volvemos a tener bienestar emocional, que como ya sabes, es siempre una prioridad. No te olvides de darle like a este video, de comentar, de suscribirte aquí en YouTube y de activar las campanitas de notificaciones en todas las redes sociales.